lado está el grupo de habla inglesa. Esta es la reunión de los hispanos. Por primera vez en la historia de nuestro ministerio, tenemos reuniones en español en el mismo congreso. Queremos tener una palabra de oración y luego entonces les voy a explicar qué es lo que vamos a estudiar aquí en las sesiones donde yo voy a presentar. Pero pidamos primero la bendición del Señor. Padre Celestial, venimos ante tu trono con gratitud por el privilegio que tenemos ahora de abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos no solo entender, sino que podamos también recibir y aplicar lo que nosotros vamos a estudiar. Te damos gracias por la promesa de tu presencia y reclamamos esa promesa en el precioso y poderoso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Vamos a estudiar en las 4 sesiones que tengo en este congreso con los hispanos sobre una de las doctrinas cardinales de la Biblia y también de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a hablar sobre el sábado, el día de reposo del Señor. Quiero comenzar leyendo los versículos 6 y 7 de Apocalipsis 14, a donde se encuentra el mensaje del primer ángel. Son 3 ángeles, este es el mensaje primero. Dice allí: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte clave a la cual me quiero referir en esta presentación. Dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 nos insta, nos manda a adorar a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Así que para entender lo que vamos a estudiar, necesitamos regresar al libro de Génesis, a donde se relata la historia de la creación. Ahora, en primer lugar, quiero subrayar que los días de la creación fueron días literales de 24 horas, como los días que conocemos hoy. Les voy a dar 9 razones por las cuales podemos estar seguros que los días de la creación fueron igual a los días que nosotros conocemos ahora. En primer lugar, tomamos en cuenta el testimonio de los léxicos o los diccionarios de los idiomas originales de la Biblia. En hebreo, cada vez que se usa la palabra día con un adjetivo numeral como primer día, segundo día, tercer día, siempre sin excepción se refiere a un día de 24 horas. Centenares de veces en el Antiguo Testamento encontramos la palabra día con un adjetivo numeral, y eso siempre significa un día literal de 24 horas. Y en la creación dice: fue la tarde y la mañana, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, etc. Así que sabemos por los léxicos o los diccionarios que los días fueron días de 24 horas. En segundo lugar, encontramos también que los léxicos nos definen la palabra día. Los léxicos son los diccionarios escritos por expertos en el idioma. Los léxicos dicen no solamente cuando se usa un día con un adjetivo numeral, que es un día literal, sino que los léxicos, los expertos nos dicen que la palabra día en sí mismo significa 24 horas. En tercer lugar, la Biblia, cuando describe la creación, nos dice que fue una obra rápida, no fueron millones de años. Dice en el Salmo 33 y el versículo 6 y el versículo 9 que Dios habló y existió, mandó y fue hecho. Esas son expresiones que indican rapidez en la creación, no millones de años como creen los evolucionistas. También encontramos en el relato de la creación una expresión que aparece 4 veces.
la expresión "y fue así". Eso indica que Dios habló y fue así. Nuevamente, esa expresión no tiene nada que ver con un proceso largo de millones de años, sino indica una obra rápida de parte del Señor. La siguiente evidencia es la expresión tarde y mañana. En realidad sería ridículo decir "y fue la tarde y la mañana de los primeros millones de años". Tarde y mañana significa cuando el sol se levanta y cuando el sol se oculta. La expresión tarde y mañana claramente significa un día de 24 horas. También tenemos el testimonio del cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento dice que Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. Y luego le dijo a los seres humanos que ellos trabajaran 6 y reposaran el séptimo de la siguiente semana. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros en realidad copiar lo que hizo Dios en la semana de la creación si los días que Dios creó y el día que reposó no fueron días literales? No tiene sentido decir que cada día de la creación fue millones de años y entonces Dios nos dice, sigan nuestro ejemplo. Nosotros no tenemos millones de años para descansar. Claramente encontramos que el cuarto mandamiento indica que los días que nosotros debemos trabajar y reposar son lo mismo que los días de la creación. Además de eso, Jesús dejó en claro que él creía que el relato de la creación fue un relato literal. Por ejemplo, solo un ejemplo del Nuevo Testamento, en Mateo 19, 4 al 6, el Señor Jesucristo cita el capítulo 2 de Génesis y dice que el que los creó al principio los creó varón y hembra. Y luego dice que Dios ofició el primer matrimonio. Claramente Jesús entendió que el relato de la creación es un relato literal. Es decir, no es un relato simbólico donde cada cosa representa algo mayor o algo menor. En realidad, el lenguaje que usa Jesús es el mismo lenguaje de la creación. Es decir, Jesús entendió que Adán y Eva eran personas literales. Así que los días que Jesús les dio también eran días literales. Quiero leer ese pasaje de Mateo 19, 4 al 6, a donde dice, Jesús está hablando a los fariseos y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios estableció el matrimonio originalmente. Adán y Eva fueron personas literales. Así que los 6 días de la creación y el séptimo día tienen que haber sido también días literales, no figurativos, no periodos largos de millones y millones de años. Elena White, quien nosotros consideramos haber tenido el don profético, también corrobora que los días de la creación fueron como los días que conocemos nosotros hoy en día. En el libro Testimonios para los Ministros, página 135, ella escribió lo siguiente: cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. No sé si captaron eso. Nuevamente, quiero repetir. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. Claramente, los días de la creación no fueron millones de años, los días de la creación fueron días literales. El último punto que quiero tratar en cuanto a este asunto de los días literales es lo que ha escrito un científico creacionista con el nombre de Henry Morris. Él, por muchos años, hasta su muerte, fue el fundador de un ministerio que se llama Instituto de Investigación Creacionista. Y él escribió lo siguiente en su libro
Creacionismo Bíblico, páginas 61 y 62. Hablando del cuarto mandamiento, escribió: este mandamiento no dio origen a la observancia del día sábado, pues su observancia ya se había practicado desde la misma semana de la creación. El cuarto mandamiento, está diciendo él, no tuvo su origen el asunto del sábado allí, en el cuarto mandamiento. Sigue diciendo: este mandamiento no dio origen a la observancia del día sábado, pues su observancia ya se había practicado desde la misma semana de la creación, cuando Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque había reposado de toda la obra que había hecho y creado al principio. Entonces, claramente, los adventistas no son los únicos que creemos que los días de la creación fueron días literales. Les he dado 9 razones por las cuales los días de la creación fueron días literales. Número 1, los léxicos. Número 2, la palabra día que se usa como un adjetivo numeral. Número 3, las expresiones habló y existió, mandó y fue hecho. La expresión y fue así. La expresión tarde y mañana. El cuarto mandamiento que nos manda a trabajar 6 y reposar el séptimo, como Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. El testimonio de Jesús, donde Jesús claramente creyó y enseñó que el relato de la creación es un relato literal. El testimonio de Elena White, el espíritu de profecía. Y finalmente, el testimonio de científicos creacionistas que no son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La evidencia es abrumadora. Los días de la creación fueron días literales. Y hay una lucha en el mundo hoy entre el creacionismo y el evolucionismo. Los cristianos que creen en la Biblia creen que Dios creó este mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Ahora, quiero que notemos que la primera semana de la historia es lo que yo llamo la semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios. Y ustedes dicen, ¿por qué dice que es la semana de Dios? Sencillamente porque Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó. En ninguna parte del relato de la creación dice que el hombre trabajó durante los primeros 6 días o que el hombre reposó el séptimo día. El relato dice que Dios fue el que trabajó y Dios fue el que cesó o reposó. Ahora quiero leer de Génesis 2, 2 y 3 para que ustedes puedan ver esto. Y yo voy a añadir el pronombre a la ecuación, el pronombre personal masculino. No está en las versiones en español en el texto porque en español es muy redundante repetir el pronombre personal masculino, pero lo voy a poner a donde realmente está sobreentendido. Génesis 2, 2 y 3 dice lo siguiente: y el séptimo día, vamos a contar, el séptimo día terminó Dios, número 1, su obra, número 2, que Él había hecho, número 3, y Él, número 4, reposó en el séptimo día de toda su obra, número 5, que Él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él, número 8, reposó de toda su obra, número 9, que Dios, número 10, había creado y hecho. Me da la impresión de que el relato de la creación tiene que ver con Dios. Él fue el que trabajó y Él fue el que cesó o reposó. Ahora, ustedes notarán que en los versículos que acabo de leer, que se usa la palabra reposó 2 veces. Es la palabra hebrea Shabbat. Ahora, ¿qué significa la palabra Shabbat? La palabra Shabbat
en el Antiguo Testamento en realidad se debe traducir cesó. La palabra significa que ese día Dios dejó de hacer algo. No nos habla de la calidad de su reposo, cómo reposó Dios, que necesitaba porque estaba cansado, que disfrutó la obra de creación. No, la palabra Shabbat no quiere decir la calidad de reposo que tuvo Dios, sino que sencillamente significa que el séptimo día Dios cesó, dejó de crear, porque había terminado su trabajo. Ahora usted dice, pastor, usted está cambiando entonces la Biblia, porque la Biblia dice que el séptimo día Dios reposó. Lo dice 2 veces en Génesis 2, 2 y 3. No estoy cambiando la Biblia, porque la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y unas pequeñas porciones en arameo. Sencillamente estoy diciendo que la palabra debería traducirse en el relato de la creación, cesó. Y no soy solo yo el que enseño eso. Hay otros versículos en el Antiguo Testamento que traducen la palabra Shabbat, cesó. Quiero que notemos varios ejemplos para que ustedes vean que la palabra se debe traducir que Dios cesó o dejó de hacer algo. Vamos a Génesis 8 y el versículo 22. Génesis 8 y el versículo 22. Aquí está hablando después del diluvio que los ciclos de la naturaleza iban a continuar como antes del diluvio. Dice allí en Génesis 8, 22, mientras la tierra permanezca, no cesarán, la palabra Shabbat, no sería lógico decir no descansarán. Dice, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ahí se traduce la palabra cesar. La misma palabra Shabbat que se traduce reposó en Génesis 2, 2 y 3. Notemos otro lugar, Josué, el capítulo 5 y el versículo 12. Aquí nos habla de cuándo dejó de caer maná. El maná cayó 40 años en el desierto. Este versículo nos va a decir qué ocurrió el día después que entraron a la tierra prometida. Dice allí en Josué 5:12, y el maná Shabbat el día siguiente. No sería lógico decir el maná reposó el día siguiente. Sencillamente significa que dejó de caer. La palabra Shabbat significa que algo no sucede más, deja de pasar. El séptimo día Dios no creó más. Así que dice, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Otro versículo a donde se traduce cesó es Nehemías 6:3. Aquí Nehemías estaba reconstruyendo el muro de Jerusalén. Y los enemigos no querían que se cumpliera ese proyecto. Así que le mandaron un mensaje a Nehemías. Nehemías, ven para que dialoguemos un poco sobre este proyecto de la reconstrucción. Pero tenían la intención de hacerle daño. Y fíjense cómo les contestó Nehemías. Nehemías 6, versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué Shabbat la obra? ¿Por qué cesaría? Esta es la versión Reina Valera de 1960, una de las más populares. Dice, ¿por qué cesaría Shabbat la obra dejándola yo para ir a vosotros? Otro ejemplo es el Salmo 46, 8 y 9. El Salmo 46, 8 y 9 está hablando de cuando terminen las guerras, donde no va a haber más guerras. Dice allí, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace Shabbat las guerras. ¿Qué significa eso? Que no hay más guerras. No significa reposarán las guerras. Significa que van a cesar. Así que dice que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, las lanzas y quema los carros en el fuego. Vamos a un último ejemplo directamente que tiene que ver con el sábado en sí.
Éxodo 31 y el versículo 17. Y ahora van a encontrar algo muy interesante. A veces hay problemas con las traducciones, porque la mismita palabra que aparece en un versículo se traduce en forma diferente en otro versículo. La palabra Shabbat en Génesis se traduce reposó, la mismita palabra aquí se traduce cesó. ¿Por qué no ponen cesó en ambos casos? Noten lo que dice aquí en Éxodo 31, 17. Hablando del sábado, Dios dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué hizo? Shabbat. El séptimo día cesó y luego dice reposó. Pero esa palabra reposó no es la misma palabra, no es Shabbat. Ojalá tuviera tiempo de hablarles del significado de esa palabra. Es la palabra nafash. Esa palabra sí dice cómo reposó Dios el séptimo día. Pero la palabra Shabbat sencillamente dice que Dios no creó más el séptimo día, dejó de crear el séptimo día. Elena White también usa la palabra cesó para hablar de lo que Dios no hizo el séptimo día. Dice en El deseo de todas las gentes, página 207, lo siguiente. Dios cesó de su labor de crear. Y luego dice, y reposó el séptimo día y lo bendijo. Dios cesó y reposó. Son dos conceptos distintos. La palabra cesó sencillamente significa no creo más. La palabra reposó, sí, vamos a encontrar en nuestro estudio, en nuestros siguientes estudios, que Dios se deleitó en la creación. El séptimo día fue un día para contemplar su obra y fue un día para que Adán y Eva alabaran y glorificaran a Dios por la grandeza del Creador. La palabra reposó aquí sí tiene que ver con la calidad de reposo, pero también se usa la palabra cesó. Dos puntos claves entonces que quiero recalcar en nuestro estudio hasta este momento. En primer lugar, la primera semana es la semana de ¿quién? Es la semana de Dios, no es la semana del hombre. ¿Por qué es la semana de Dios? Porque Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que cesó de su trabajo el séptimo día. Dios trabajó y cesó y reposó. Así que la primera semana no tiene que ver con lo que hizo el hombre, sino con lo que hizo Dios. Es la gran semana de Dios. Segundo punto, muy importante que recuerden estos dos puntos. Segundo punto es que la palabra Shabbat significa cesar. El séptimo día Dios cesó de crear, el séptimo día Dios no creó más. Es decir, porque había terminado su trabajo el sexto día. Ahora ustedes van a encontrar que algunos cristianos dicen que el sábado es de los judíos. Y la razón por la cual dicen eso es porque en Éxodo, el capítulo 20, el cuarto mandamiento, dice que Dios le mandó a los judíos que trabajaran 6 días y reposaran el séptimo día. Y dicen, como Dios le dio ese mandamiento a los judíos, entonces se aplica eso a los judíos. Entonces yo pregunto, el mandamiento no cometerás adulterio solamente para los judíos. El mandamiento no matarás es solo de los judíos. El mandamiento no codiciarás es solo de los judíos. El mandamiento no tendrás dioses ajenos es solo de los judíos. Ningún cristiano diría eso. No, esos son para los cristianos. Pero el sábado eso es de los judíos. ¿Cuánto sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido en absoluto. ¿Por qué en Éxodo, vamos a leer el cuarto mandamiento en unos momentos, por qué razón Dios le dio el mandamiento a los judíos? Porque en ese tiempo los judíos eran su pueblo. Dios no iba a poner, y este sábado es para los cristianos, no había cristianos. Como el pueblo judío era su pueblo, Dios le dio el cuarto mandamiento a ellos, pero todos los mandamientos se aplican a todos los cristianos. Ahora la pregunta clave es, ¿será que el sábado de la creación es el mismo sábado del cuarto mandamiento?
Los cristianos hoy en día dicen que no. Dicen, el sábado en Génesis fue el sábado de Jehová. Pero por primera vez Dios le dijo fue a los judíos que el sábado era para ellos. Pero vamos a leer otra vez el relato de la creación y vamos a comparar el cuarto mandamiento para ver si es el mismo evento. Vamos a Génesis, el capítulo 2 nuevamente, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios su obra que él había hecho, y él reposó en el séptimo día de toda obra que él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo. Me da la impresión de que el séptimo día es el sábado, ¿no? 3 veces dice séptimo día. Y dice que Dios hizo 3 cosas. En primer lugar dice, entonces Dios bendijo el séptimo día. Segundo, ¿qué? Lo santificó. Y en tercer lugar dice, porque él reposó. 3 veces el séptimo día es el sábado. Y 3 veces dice que Dios reposó, bendijo y santificó. Ahora vamos a ver si el cuarto mandamiento es el mismo sábado o no. Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el sábado según el cuarto mandamiento? El séptimo. ¿Y qué 3 cosas hizo Dios? Reposó, bendijo y santificó. ¿El sábado del cuarto mandamiento es el mismo sábado de la creación? Clarito. No hay forma de escaparse de ese hecho. Ahora, hay otro dato muy interesante. Y es que Dios, aparentemente, según el relato de la creación, terminó su obra 2 veces. Se usa la palabra terminó 2 veces. Vamos a leer Génesis 1:31 y continuamos al capítulo 2 y el versículo 3. Vamos a leerlo continuado. Lo que voy a decirles es que el capítulo 1:31 en realidad debería juntarse con Génesis 2 y el versículo 1 al 3. Es decir, que el versículo 31 en el capítulo 1 continúa y termina técnicamente en el versículo 3 del siguiente capítulo. Vamos a leer Génesis 1:31 y ustedes van a darse cuenta que Génesis 1 y el versículo 31 nos dice que Dios terminó y luego dice que terminó el séptimo. Dice allí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Sexto. Y luego dice, fueron pues acabados, la palabra hebrea kala, fueron pues acabados o terminados, que es un sinónimo, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué día terminó Dios? El sexto día, dice, ¿sí o no? Pero ahora vamos a ver un problema. Versículo, y acabó Dios en el día séptimo. Acabó el sexto y el séptimo. Dicho sea de paso, la palabra allí, acabó el séptimo, es la misma palabra kala en hebreo. ¿Cómo puede Dios haber terminado 2 veces? Posiblemente muchos de ustedes han escuchado esta ilustración que yo doy. Imagínense un artista, un pintor, que quiere pintar un hermoso cuadro del mundo natural. El primer día él toma el marco de madera, le pone el lienzo, le pone las grapas, le pone unos colores de trasfondo y después cuando termina el primer día da un paso atrás y dice, me quedó bueno.
El segundo día pinta un cielo azul, tal vez con unas nubecillas así. Al terminar su trabajo el segundo día, mira y dice, me quedó bueno. El tercer día pinta árboles y flores y hierba verde. Y cuando termina su obra, el tercer día echa un paso atrás. Dice, me quedó bueno. El cuarto día ubica el sol en el cielo y pinta una luna, porque a veces la luna se ve opaca en el cielo, una luna. Y el cuarto día echa un paso atrás y dice, quedó bueno. El quinto día pinta unas aves volando por el cielo, unos pajaritos en los árboles, unos peces saltando de las aguas. Y cuando le da los toques finales, el quinto día, me quedó bueno. El sexto día, Dios pinta toda clase de seres, de animales, jirafas, elefantes, caballos, vacas, todos los animales que nosotros conocemos terrestres. Y luego pinta a un hombre y a una mujer parados en medio de este hermoso paraíso. Y luego echa un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó? ¿Terminó el trabajo? Sí y no. El cuadro está terminado, pero ¿qué falta? La firma que identifica quién pintó el cuadro. El sábado es la firma de Dios en su obra de creación, para identificar quién fue el que lo hizo. Porque si no hace eso, cualquiera viene y puede reclamar la obra como suya. Pero el sábado completa la semana de la creación, en el sentido de que el sábado es la firma o el sello de Dios en la semana de la creación. Así que Dios acabó su trabajo el sexto día. El séptimo día firmó su obra de creación. Ahora, quiero leerles una cita muy interesante, un par de citas en realidad, que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas y otra en el Deseado de todas las gentes. Cuando yo comencé mi ministerio, por muchos años, yo pensaba que Dios le había mandado a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Es decir, Dios terminó su obra el sexto día y luego entonces, después de crear a Adán y Eva, les dijo, mire, este día, ahora que comienza, es el sábado, guárdenlo. Reposen este día. Por mucho tiempo yo enseñé eso, por décadas. Pero estudiando más cuidadosamente me di cuenta que estaba equivocado. Porque en realidad, hermanos y hermanas, apreciados amigos, en realidad, el sábado que Dios le dio a Adán y Eva fue el segundo sábado de la historia, no el primero. Porque fue Dios, según el relato, el que reposó el séptimo día. En ninguna parte dice que Adán y Eva reposaron. Ahora no se me asusten, porque Adán y Eva no estaban trabajando ese día, ¿ok? Pero hay un punto teológico muy importante aquí que vamos a ver. Ahora usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que ese primer sábado en realidad fue Dios el que cesó o Dios el que descansó y que Dios no se lo dio directamente al hombre? Hermanos y hermanas, Dios santificó y bendijo el sábado cuando el día terminó. Yo había pensado que Dios, cuando el día empezó, dijo, bueno, este día ahora es bendecido y es santificado. Pero el sábado no llegó a ser santo y bendecido por Dios, sino hasta que ese sábado completo terminó. Y ustedes dicen, ¿de dónde sacó eso? Pues voy a leer un par de citas del Espíritu de Profecía, pero primero vamos a la Biblia. Vamos a Génesis 2 y el versículo 3 nuevamente. Génesis 2 y el versículo 3. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Lo santificó qué? Porque lo bendijo y lo santificó porque en él reposó.
Reposó y luego ¿qué? Bendijo y santificó. Porque dice, nuevamente, el día séptimo lo bendijo y lo santificó porque en él reposó. Es el reposo de Dios lo que hace del sábado un día bendecido y un día santificado. El cuarto mandamiento dice lo mismo. Vamos otra vez a Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjera que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora escuchen la parte clave. Y reposó en el séptimo día, por tanto. ¿Qué significa por tanto? Por eso. Por esto hizo esto. Así que dice, y reposó en el séptimo día, por tanto, después de reposar, por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Lo captaron o no lo captaron? Ahora, la hermana White era firme creyente en el sábado. Hubiera sido muy fácil para la hermana White decir, y Dios le dijo a Adán y Eva, guarden este día que están comenzando ahora porque es santo, porque yo lo bendigo. Hubiera sido muy fácil para la hermana White cometer ese error, pero no cometió ese error, porque hubiera sido un error teológico. Escuchen lo que ella escribió. Patriarcas y Profetas, página 28. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Está claro? Lamentablemente en la traducción de los libros rojos, la traducción tiene problemas porque en inglés dice algo diferente que lo que dice en español. En español, en inglés dice after resting on the Sabbath. ¿Cómo se traduce after al español? Después. Pero lamentablemente la versión en español del Espíritu de Profecía dice además de descansar el sábado. Jamás se puede traducir la palabra after con además. Se pierde este punto teológico tan importante. Así que dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? Después que el primer sábado terminó. Aquí está la otra cita. Deseado de todas las gentes, página 248. Por haber reposado el sábado, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo fue que Dios apartó el sábado para un uso santo? ¿Cuando ese sábado comenzó o cuando terminó? Cuando terminó, porque dice, por haber reposado en sábado, Dios lo apartó. Y luego dice, lo dio a Adán. ¿Cuándo lo dio a Adán? Después de haber reposado. Claro que sí. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. ¿Está claro hasta ahora? Ahora, nuestras medidas de tiempo. El día tiene una explicación astronómica. ¿Por qué nuestro día tiene 24 horas? Pues la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en su eje. Nuestro mes es el periodo entre una luna nueva y otra. Tiene una explicación relacionada con movimientos de cuerpos celestes. Nuestro año es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa al Sol. 365 y un cuarto días. Por eso tenemos el bisiesto, ¿verdad? El año bisiesto en el mes de febrero. Es decir,
Nuestras medidas de tiempo tienen una explicación astronómica. Solo hay una medida de tiempo que es arbitraria y no tiene nada que ver con movimientos de cuerpos celestes, y es la semana de 7 días. ¿Por qué tiene la semana 7 días? Porque Dios lo estableció así en la creación. No hay otra explicación que esa. No tiene una explicación astronómica. Ahora, hablemos un poco sobre por qué razón Dios no les mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Porque esto lo usan los enemigos de la iglesia adventista. Dicen, pero en ninguna parte de Génesis dice que Dios le dijo a Adán y Eva, este sábado es santo, guárdenlo. Dice que Dios trabajó y Dios cesó. Así que si hubiera sido para el hombre, pues Dios hubiera dicho a Adán y Eva, este séptimo día santo, guárdenlo. Así que el sábado en la creación era el reposo de Dios. Más adelante Dios se lo dio a los judíos. Esa es la forma como orgullo. Ahora les voy a dar 7 razones por las cuales Dios no podría haberles dicho a Adán y Eva que descansaran ese primer sábado. 7 razones. La primera razón es tan obvia como 2 más 2 igual 4. Y ustedes dicen, bueno, ¿cuál es esa ecuación? Bueno, déjenme preguntarles algo. ¿Dios podía cesar el séptimo día? ¿Podía Dios cesar el séptimo día? La palabra Shabbat significa cesar. ¿Recuerdan? ¿Podía Dios cesar el séptimo día? ¿Por qué podía cesar? Porque había trabajado. ¿Podría Dios haberle dicho a Adán y Eva que cesaran el séptimo día? ¿Hubiera cesar de qué? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Adán y Eva no podían cesar porque no habían trabajado. Así que si Dios les hubiera dicho Shabbat, Shabbat, Adán hubiera dicho ¿de qué? Ese es el primer punto. El segundo punto es igual de obvio. Facilito. Cuando leemos el texto bíblico tenemos que pensar. Tenemos que dialogar con el texto. ¿Por qué usa esta palabra? ¿Por qué no la otra palabra? ¿Por qué usa esta expresión? ¿Qué falta aquí que debería estar y no está? Por ejemplo, no sé si ustedes han notado, pero el único día que no tuvo tarde y mañana fue el séptimo. Por muchos años eso me atormentó. ¿Por qué? No dice, fue la tarde y la mañana del día séptimo. Y me devanaba los sesos. Y un día hizo clic. Y voy a compartirlo con ustedes más adelante en los temas que les voy a presentar durante hoy, mañana y pasado mañana. La segunda razón es muy sencilla. Dios no podía darles ese primer sábado a Adán y Eva sin primero crearlo. Dios no les podía dar lo que no había creado aún. No les podía decir, guarden el sábado antes de crear el sábado. Y usted dice, ¿el sábado fue creado? Sí. Porque Marcos 2 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado es parte de la creación de Dios. Y esa palabra hecho es muy importante. 4 veces aparece en Juan 1, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. La mismita palabra de Marcos 2:27, donde dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Así que Dios primero tuvo que crear el sábado para podérselo dar entonces a Adán y Eva. ¿Está quedando claro el punto? Ahora, la tercera razón es igualmente obvia. ¿Cuál es la tercera razón? La tercera razón es la que ya vimos, y es que el sábado no llegó a ser santo, sino hasta que el sábado terminó.
Dios tuvo que reposar todo el día y después de reposar todo el día fue que Dios lo hizo santo. Así que cuando ese sábado comenzó, el primer sábado comenzó, Dios no podía decirles a Adán y Eva, guarden el sábado porque es santo, porque no llegó a ser santo sino hasta que terminó. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dios reposa todo el día, al final del día lo santifica o lo aparta para el hombre. Es decir, la tercera razón es igualmente obvia y es que Dios no podía decirles a Adán y Eva que guardaran el santo sábado sin que primero llegara a ser santo, y llegó a ser santo fue cuando terminó. Ven que uno cuando dialoga con el texto tiene que usar la materia gris. No sencillamente leer, sino dialogar con el texto. La cuarta razón también es obvia. Y es que en la Biblia cuando Dios bendice o santifica algo, Él no lo bendice y santifica para Él. En la Biblia cuando Dios bendice y santifica, es para el ser humano, no para Él. Dios no necesita un día bendecido, un día santo, porque Él es la fuente de toda santidad, es la fuente de toda bendición. Si Él santificó y bendijo el sábado, tiene que ser que lo santificó y lo bendijo para los seres humanos. La quinta razón es igualmente obvia. Y es que Dios no les podía decir a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado sin darles primero el ejemplo de cómo guardarlo. Imagínense, Dios termina el sexto día, Adán y Eva están allí y Dios va a decir, guarden el sábado. ¿Cómo? Dios primero tuvo que darles el ejemplo de qué hacer el sábado. Y vamos a hablar de esto, solamente este es el tema introductorio esta noche, pero vamos a hablar de todo esto, vamos a ampliarlo en el curso de nuestro estudio. Es decir, la quinta razón es muy sencilla. Dios primero tenía que darles el ejemplo de qué hacer el sábado para luego entonces decirles a ellos, el próximo sábado ustedes van a hacer lo mismo que vimos que hicimos hoy. ¿Y qué fue lo que hicieron ese día? Vamos a verlo. Lo que hicieron ese día fue, Dios les dio el tour turístico del mundo. Les mostró todo. Los seres celestiales también se deleitaron el séptimo día. ¿Saben? Vamos a hablar, por ejemplo, también del sábado en la redención. ¿Cómo estaban los seguidores de Jesús cuando Jesús estaba muerto en el sepulcro? Estaban acongojados, deprimidos, no pudieron dormir. ¿Qué estaban haciendo los seres celestiales? Rindiéndole culto y dándole alabanzas al Señor. Cantando de gozo y de alegría. Estaban los seres celestiales. ¿Y cómo podían eso si Jesús estaba muerto? Porque sabían que Jesús había ganado la salvación. Y que iba a resucitar el siguiente día. Y Jesús quería que sus seguidores entendieran eso. Pero eran de dura cerviz. Vamos a hablar un poco más de eso. ¿Entendieron entonces la quinta razón? Déjenme leerles de la hermana White. La viejita entendió esto. Y lo uso cariñosamente, la viejita, ¿no? Escribió en Patriarcas y Profetas, página 28. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. Para que, ahora dice cómo se debe guardar el día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Así guardaron el primer sábado de la historia.
En otra cita, tomo 4 de los testimonios, página 247, ella escribió: Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego les dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día, día que santificó e hizo santo. ¿Captaron eso? Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día. Y después de eso, ya Dios podía decirle: bueno, ¿vieron ustedes lo que hicimos este sábado? Ahora, para que ustedes no olviden de dónde vino todo esto, y para que su corazón se llene de reverencia y amor para conmigo, cada séptimo día ustedes van a hacer lo que nosotros hicimos hoy. El sábado no es un día para tener un montón de juntas en la iglesia. El sábado es el día para contemplar la maravillosa obra de la creación de Dios, su grandeza, su amor y su sabiduría. La sexta razón, voy a repetir la secuencia. Jesús trabajó, en realidad el creador fue Jesús. Jesús o Dios trabajó 6 días, reposó el séptimo y de esa manera creó la semana. ¿De acuerdo? Trabajó 6, cesó el séptimo, la semana estaba creada. Después de reposar el séptimo, ¿qué hizo Dios después de crear la semana? Cuando terminó el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó. Luego, ¿qué hizo con la semana Dios? Le entregó la semana al hombre. ¿Están conmigo o no? Creó la semana y luego le dio la semana al hombre, como le dio todo lo demás que había hecho en la creación. Le entregó la semana a Adán y a sus descendientes. Y entonces, ¿qué debían hacer Adán y todos sus descendientes? En perpetuidad, ellos tenían que trabajar 6 y cesar el séptimo. Constantemente tenían que trabajar 6, reposar el séptimo. Trabajar 6 y cesar el séptimo. Es decir, el cuarto mandamiento no se aplica a Adán y Eva en la primera semana. El cuarto mandamiento entra en vigencia a partir de la segunda semana. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? La razón es muy sencilla. Y es, ya veo que ustedes están diciendo sí, entendemos. La razón es muy sencilla, hermanos y hermanas. Y es que ahora la semana había sido dada al hombre. Y el hombre ahora podía hacer lo que decía el cuarto mandamiento, trabajar 6 y reposar el séptimo. ¿Por qué no podían Adán y Eva obedecer ese mandamiento durante la primera semana? Porque el mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, y ellos no habían trabajado 6. ¿Desde cuándo empieza a aplicar el mandamiento, trabaja 6 y reposa el séptimo? A partir de la segunda semana, siguiendo el ejemplo de Dios. Muy importante, todos estos puntos. La séptima razón es, ya vimos, lo que dijo o lo que escribió Elena White. Leímos algunas citas. Permítame leer una sola más. Después de descansar el séptimo día. ¿Qué significa después? Después, ¿verdad? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, ahora voy a explicar qué significa santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día descanso para el hombre. Y escuchen bien, el hombre descansó fue el siguiente sábado. Ahora, ¿qué hicieron Adán y Eva el séptimo día? ¿Estaban trabajando mientras Dios cesaba y reposaba? No, estaban entrando al reposo de Dios, participando en el reposo de Dios. Así que este es nuestro primer tema. Nuestro próximo tema vamos a estudiar las 3 dimensiones del sábado en la creación.